Hoy día en todo el mundo cristiano, por lo menos católicos y protestantes, estamos celebrando una de las fiestas que quien sabe también como evangélico y protestante poca importancia le da, como es la ascensión del Señor. Dicen que anteriormente esta fiesta caía en un día jueves, y entonces había un jueves de la ascensión, pero para hacerlo más fácil en su celebración, los liturgistas pasaron esta celebración al día domingo, el domingo anterior a la celebración de Pentecostés. Y en este día quisiéramos preguntarnos, o tal vez recordar, que este proceso, llegar hasta la ascensión y luego hasta el Pentecostés, no es algo fortuito, y que como cristianos y cristianas deberíamos conocer que es un proceso que comenzó, como bien lo predicaba también el pastor el domingo pasado, allá en las profecías, ¿ya? Allá en las profecías donde decía que íbamos a tener una vida mejor, íbamos a tener un tiempo mejor, donde se le promete al pueblo, ¿no?, que los ancianos correrían, que los jóvenes volverían a tener mayores fuerzas frente a una situación de dolor. Y eso no se daría hasta que llegara, ¿no es cierto?, y que naciera el Hijo del Hombre. Como cristianos y cristianas también nosotros conocemos y celebramos el año litúrgico, que lo comenzamos allá en el primer domingo de Adviento, con la anunciación del Señor. Celebramos posteriormente la Navidad. Y más aún después seguimos caminando en este proceso y en este caminar de la fe con Cristo, que trae esta nueva vida, esta fuerza renovadora que nos hace correr y volar como las águilas. Cristo viene a presentar este proyecto de vida que nos da vida en abundancia. Y es así como caminamos junto a Él 40 días hasta llegar hasta la cruz. Y allí en la cruz, y anteriormente a eso, el pueblo le aclama como su rey. Pero allí caminamos junto con Él hasta el Calvario. Y damos las glorias al Señor cuando Él también resucita, dejando así ver su gloria manifiesta, donde allí se hace efectiva entonces esta gran promesa de Dios de tener una nueva vida y donde la muerte ha sido superada. Y el trabajo y la obra misionera, la obra del Señor que Él hace entonces, va superando diferentes estados, va superando momentos. Así es como ahora ya llegamos a este momento en que llega el momento en que Jesús entrega su trabajo, vamos a decirlo así. Y en este momento de entregar su trabajo, se reúne una vez con su pueblo para decir, ahora ya mi tarea está cumplida, ahora puedo regresar. Entonces, la ascensión del Señor no es un momento de llegada, sino que es un tiempo, no es un tiempo de partida, sino que es el tiempo que se cumple, ya llegó mi final. Ahora sí que ya cumplí toda mi tarea. La ascensión es para Jesús el punto de llegada triunfal. Para su comunidad, el punto de partida. El comienzo de su camino misionero. Su camino que comenzara allí en Galilea y Jerusalén y hasta los confines del mundo. Como Jesús fue el auténtico de Dios en su vida terrena, ahora lo deben ser su comunidad hasta el final de los siglos.
Y entonces hoy día podríamos preguntarnos a nosotros, porque tal vez nunca lo pensamos así. ¿Qué lugar puede tener en mi vida la ascensión? ¿Qué lugar puede tener en la vida del culto la ascensión del Señor? Es una fiesta cristiana prácticamente borrada de los almanaques. Y como siempre se trata, como les decía, como se trataba siempre en un día jueves, también pasaba desapercibida. Y un gran número de miembros de la Iglesia, que a excepción de Viernes Santo y Navidad, suelen vincular todas las celebraciones con los domingos. ¿Por qué no hacer entonces el intento de recuperar esta fiesta, esta celebración de la ascensión del Señor como algo que tenga verdadero impacto en mi vida y en la vida de la Iglesia? También me parecía muy interesante pensar que más de alguien puede tener problema con una lectura literal de este relato de la ascensión, pues le costará imaginarse este viaje casi estratosférico, ¿no es cierto?, de Jesús. Pero recordemos lo indicado. El breve texto de la ascensión es una forma gráfica, si se quiere, de expresar la exaltación de Jesús. Nos regala en forma de relato la fe en la glorificación de Jesús. Habla de la instalación o la entronación de Jesús como el Señor del universo. Es el momento en que Jesús recibe toda la potestad en el cielo y en la tierra. El apóstol Pablo expresa exactamente lo mismo ahí en Filipenses 2, al decir con palabras muy profundas, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Juntamente con esta imagen de la exaltación, recordemos que para Jesús mismo, el cielo, el reino de Dios o de los cielos, es la participación plena en la vida que Dios nos da. Es la comunión con Dios y las demás personas. Es una nueva relación entre el Creador y sus hijos e hijas. Entendiendo así, el cielo no es una recompensa para la gente que se porta bien, ni es una promesa barata para quienes sufren desgracia, menos aún una escapatoria para no comprometerse con el prójimo en sus necesidades. El cielo comienza con la presencia del Señor en medio de nosotros, sus hijos e hijas, por medio de su Espíritu Santo. El cielo inicia con la vida con el Señor, junto con toda la comunidad de testigos que caminan en la misma dirección y encontrarán en Dios su cumplimiento total. Por eso que era tan hermoso leer en Lucas cuando decía que ellos estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor. Jesús entonces convierte al pequeño grupo de seguidores y seguidoras en testigos que deben dar testimonio de lo que Dios realizó en ellos y que han de anunciarlo a Él, a todos los pueblos y personas, para que se conviertan y reciban el perdón de sus pecados. La ascensión es una especie de nexo entre la historia de Jesús y nuestra historia como creyentes y testigos. Por eso Lucas presenta también este texto dos veces, una vez al final del Evangelio y luego al inicio del libro de los Hechos. El testimonio que Jesús nos encomienda no es una omisión triunfalista. A lo largo de la historia, las campañas triunfalistas de la Iglesia fácilmente solían convertirse en cruzadas violentas que más de una vez desperdiciaban la vida, la integridad física y psíquica de las personas y que frecuentemente precedían a eliminar a quienes
no se subyugaban. Y eso también lo podemos recordar como los, entre comillas, evangelistas que llegan hace 500 más años, ¿no?, con la cruz y la espada. En vez de traer un evangelio de amor, vinieron a arrasar y quién sabe, o bien es así, que arrasaron con pueblos enteros, en el nombre de Jesús. Qué contradicción más grande, ¿no? Entonces, el verdadero testimonio cristiano es fruto del amor a Jesús y de la serena convicción de que Jesús da sentido a mi vida. Esto se manifiesta de dos maneras complementarias, una tan importante y decisiva como la otra. Por un lado, están nuestras actitudes mediante las cuales podemos expresar la solidaridad con los prójimos, o como lo que nosotros llamamos las obras de misericordia. Esto es un testimonio implícito absolutamente necesario para corroborar nuestra fe. Pero, por otro, igualmente, irreemplazable, en nuestro testimonio explícito, es fundamental confesar a Jesús como Señor y Salvador, anunciar su señorío e invitar a las personas a la fe, a la integración en la comunidad y al seguimiento de este Cristo que nos anuncia vida y vida en abundancia. De este modo, y en este sentido, la ascensión es una fiesta de victoria, de triunfo. Pero, volvemos a decirlo, no es de una victoria triunfalista que se jacta de la futura destrucción de los enemigos de Cristo. La victoria de Cristo compromete a extender humildemente su señorío, empezando por nosotros mismos, por nuestras actitudes, acciones y palabras. Esto jamás ha sido fácil. Al contrario, toda vida cristiana, todo testimonio, siempre tendrá reveses y fracasos. Por ello, no impide celebrar la ascensión. El culto de ascensión celebrado en este domingo es importante en el camino con Cristo y hacia Cristo. Por tanto, creo necesario que como cristianos y cristianas, que no habíamos tomado a lo mejor la verdad, el valor de la ascensión del Señor, es necesario que recuperemos esta celebración, porque esta celebración, como les decía en el inicio, es el término del trabajo del Señor. Es aquí cuando Él ya vuelve al Padre, así como los ángeles anunciaron su venida. Hoy día Él regresa al Padre. Así como un día baja a hacerse vida allí en el útero de María, hoy vuelve a ese gran útero que es el reino de Dios. Recuperemos la ascensión como celebración festiva. Más allá de las preguntas acerca de una lectura literal o no del relato, se trata de un poderoso texto que nos hace mirar al Señor resucitado y que nos quiere entusiasmar por Él para su misión. Esta mirada hacia lo alto, hacia Él, es sumamente necesaria en un momento en que todas las sociedades están en crisis. Se cierran muchos horizontes, muchísimas personas son marginadas y excluidas de las posibilidades de una vida digna, y son cada vez más lo que viven en situaciones muy apremiantes. La ascensión nos recuerda que Jesucristo es el Señor del universo, y por consiguiente, Señor mío y Señor tuyo, Señor nuestro, Señor de toda la humanidad. La celebración de la ascensión es parte de la lucha de Dios contra todos los poderes y mecanismos que producen desesperación, exclusión y muerte. El señorío de Jesucristo sobre nosotros ha de ser visto en actitudes y acciones solidarias, ha de ser anunciado con nuestra confesión y el anuncio explícito de que Jesucristo es el Señor.
hemos recibido entonces en esta mañana y durante toda nuestra vida de cristianos y cristianas desde nuestro encuentro con el Señor. Recibimos un regalo, una herencia fastuosa, pero muchas veces esa herencia no la sabemos manejar, ni le damos el valor adecuado. Para terminar, quiero compartir una experiencia que me pareció muy decisiva, muy ilustrativa para entender esta herencia maravillosa que Jesucristo nos ha entregado y que nos ha dejado allí en ese mismo momento en que Él dice que asciende a los cielos. Imagínense un hombre que ha vivido toda su vida al borde de la pobreza, pero entonces hereda una considerable fortuna. Después de leer el testamento, los fondos y las propiedades son transferidas a su nombre. Para sorpresa de todos, el hombre continúa viviendo de la misma forma que antes de recibir la herencia. Sigue trabajando en el mismo modesto trabajo. Sigue teniendo desconectado periódicamente la luz, el agua, el teléfono, porque no piensa o porque piensa que no tiene el dinero para pagarlo a tiempo. Aunque él tiene una vaga idea de que tiene riqueza a su disposición, este hecho no tiene un impacto práctico en su vida. Aún él se ve a sí mismo como era antes. Él vive el resto de su vida así, dejando morir toda apariencia de ser un anciano que le dio un golpe a la pobreza. Por supuesto que esta historia es ficticia. ¿Quién podría imaginarse a alguien así tan tonto, podríamos decir? Pero es exactamente la forma en que muchos cristianos suelen vivir. Y quién sabe, vivimos. Tienen alguna vaga general de que son ricos en Cristo, pero como este conocimiento no es una realidad de vida regular, ellos viven espiritualmente empobrecidos. Si tú, hermano o hermana, has recibido a Cristo, es la voluntad de Dios para ti que vivas una vida de abundancia espiritual. Pero de este tipo de vida no viene en forma automática, es el resultado de tu entendimiento espiritual, alumbrado, que es lo que Dios te ha dado en Cristo. Pablo está escribiendo aquí a cristianos crecidos, pero aún les recuerda de lo que ellos tienen. Luego él ora para que sean iluminados, que es la carta que leímos a los Efesios. Entiende esta fantástica riqueza espiritual que hemos recibido. Hay una diferencia entre el mero conocimiento intelectual y la verdad de la Biblia. El espiritualmente iluminado entiende lo que la palabra del Señor le entrega. Es así, hermanos queridos, que quiero recordarles entonces que usted y yo hemos recibido una herencia que no se corroe y que Jesucristo la deja en nuestras manos al ir a los cielos. Esta herencia tan fastuosa que es de una vida y de una vida en abundancia, y que ahora no solo nos vamos a quedar mirando al cielo como Jesús sube, sino que también nos dice, oiga, no se queden mirando para arriba, vuelvan a Jerusalén. Es allí donde tienen que hacer el trabajo, es allí donde tienen que cumplir su ministerio. Y el Jerusalén nuestro, o la Galilea nuestra, el lugar donde nosotros tenemos que llegar a cumplir esta misión que Dios ha puesto en nuestras manos a través de Jesucristo, está allí, querido hermano, querida hermana, donde usted vive, donde usted trabaja, con quien usted se encuentra. ¿Cómo no va a ser hermoso, no es cierto? Y disculpando el ejemplo tan cercano, ¿no? Que como nos ha conversado y nos ha compartido tanto el domingo pasado como ahora, que la hermana Verónica, ¿cómo no va a ser hermoso que ella le entregue a sus alumnos y más aún a esta pequeña, a esta jovencita, que aún en medio del dolor ella pueda decirle, no, aquí hay una riqueza inmensa, hay un Cristo que te hace de nuevo, que te da la esperanza de tener una vida mejor.
Y eso creo que es lo que el Señor en este día de la ascensión nos entrega. Nos dice, muy bien, yo me voy, perfecto, pero la tarea ya está cumplida. Ahora a ustedes son los que tienen que continuar. Qué bien que cantábamos también al inicio, heme aquí, yo iré. Todos los himnos hablan del envío. Todos los himnos que hemos cantado en esta mañana son del envío, que hay que sembrar, que hay que ir, que están los campos listos, limpios, para la siega. ¿Y quién va a decir en el día de hoy, heme aquí, que yo iré? El Señor está ascendiendo a los cielos, pero en primer lugar esperamos que el Señor no ascienda a los cielos para alejarse, sino que nosotros lo veamos ascender y quedarse a la vez en mi vida y en su vida. No tengamos temor de decirle a otro que Jesucristo es el Señor. No solamente con nuestra acción, sino que también de la palabra. Presentémosle a este Cristo. En este mundo que muchas veces uno dice, pareciera que la predicación, el anuncio del Evangelio como que ya no tiene sentido. Pero yo creo que no hay nadie que pueda decirle a otro que el Evangelio tiene sentido si ese Evangelio no ha hecho un lugar en su vida. Por eso es tan necesario el testimonio y decir todos los días y a cada momento cómo es que Cristo cambió su vida. Cómo es que Cristo, este Cristo que lo vemos ascender, pero ese mismo Cristo asciende a los cielos, pero también desciende a mi vida. Y lo vamos a vivir, lo hemos vivido en Pentecostés, cuando el fuego del Señor inunda mi vida, como le inundara algún día también en nuestra tradición wesleyana y metodista, en ese calor, en ese ardor en el corazón. Como quisiéramos todos sentir ese ardor en el corazón, que seamos, ¿no es cierto?, llamados a proclamar el Evangelio, pero en primer lugar que podamos decir, igual como dijo Juan Wesley, bueno, yo también voy a predicar, yo también voy a evangelizar, pero ¿quién me evangeliza a mí? No hagamos del Evangelio mero rito, sino que sea también un accionar a diario. Que nuestra vida sea un testimonio que Jesucristo es el Señor y que ha hecho de mí una nueva criatura. En este domingo, que también nos sentamos a la mesa del Señor, pidamos que el Señor, su Espíritu Santo, descienda, no solo ascienda, sino que en esta hora descienda a su vida y a mi vida, y que descienda a esta mesa, para que no solamente sea un simple pedazo de pan o una copa de jugo de uva, sino que sea por fe el cuerpo y la sangre de Cristo, que alimenta mi vida en este caminar. En ese sentido, hermanos y hermanas, podamos en esta hora unirnos en oración, para que confesemos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Hay hoy no lo traje, pero nunca en nuestra tradición protestante también de repente podemos decir que no hemos aprendido tan de memoria el credo. Y el credo tiene toda la confesión de fe que un cristiano puede decir, ¿no? Y allí dice también que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Que el Señor nos acompañe en esta semana y que esta ascensión del Señor pueda hacerse vida en mi vida y también en su vida.